¿Qué pasa a todos? Bienvenidos. Vaya mierda de saludo, ¿no? Así he soltado al aire como diciendo una vocal sin sentido. De todas maneras, ¿por qué se dice No se puede decir y, oh, no. Además, con la riqueza que tenemos en nuestro léxico y en nuestro lenguaje, siempre saludamos de la misma manera, ¿no? Iba a decir, y es lo típico, saludando como si estuviésemos llevando a las cabras. Pero es que los cabreros, que yo creo que van un paso por delante de nosotros, están haciendo que el lenguaje evolucione. Se comunican con las cabras mediante sonidos. Cosas que nosotros no hemos llegado a producir. Es decir, nosotros al final tenemos que hablar, tenemos que articular palabras, tenemos que meter R's, que cuesta mucho decirlas muchas veces, o S's. Bueno, pues amigos, empecemos un poco más a mirar al mundo rural, al medio rural, que es donde está la solución a nuestros problemas. Y a partir de aquí, empezamos a programar. Bienvenidos. Bueno, hoy vengo con un nuevo hook de React, hook, como mola decirlo, en el que vamos a hablar un poquito de cómo generar un contexto para que nuestra aplicación se nutra de ese contexto. Es decir, vamos a proveer una serie de valores para que luego podamos consumirlos. Antiguamente esto de los contextos ya se venía usando y podíamos crear contextos, pues, por ejemplo, para compartir información entre una serie de componentes, se proveía y se consumía a partir del JSX. Ahora lo vamos a hacer de otra manera porque tenemos un hook muy sencillo, lo voy a repetir muchas veces lo de hook, llamado useContext, que nos va a permitir configurar o por lo menos consumir estos valores que nosotros tenemos en ese contexto. ¿El contexto qué significa? Bueno, pues más o menos lo podemos ver como una serie de valores que van a poder ser compartidos por todos aquellos componentes que estén bajo esa misma jerarquía. Es decir, que sean hijos, de hermanos, de primos, de todo, pero dentro siempre de una jerarquía marcada por el abuelo, que digamos que es el que maneja lo que es el contexto. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser generar nuestro contexto. Lo voy a crear aquí directamente y luego lo vamos a consumir desde app.js para pasárselo a los componentes que van a ir por debajo. Entonces, lo que vamos a hacer es crear el pequeñito contexto. Directamente voy a generar una variable const. Voy a simular lo que es un login, ¿vale? Que el usuario esté logado o que no esté logado. Y que componentes que están dentro del contexto que yo voy a utilizar puedan saber si el usuario está logado o no está logado, simplemente. Bueno, pues lo voy a llamar login context. Y lo vamos a lanzar a partir de la función createContext de React. Entonces, voy a importar aquí arriba React, la librería en sí, from React from React, es maravilloso. Y lanzamos createContext. Fenómeno. Este contexto que vamos a utilizar lo podemos utilizar dentro del JSX luego para pasar ciertos valores, repito, a todos los componentes que hay debajo de esta jerarquía. ¿Cómo muevo las manos, no? Como si tuviese entre mis manos los componentes y pudiese exprimirlos y pasarle datos entre sí. Pero realmente es una tontería. Pero también es lo que hacen los magos, ¿no? Para traer vuestra atención a esta cajita donde me encuentro aquí abajo. En fin. Vamos a utilizar este login context. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Lo voy a poner en mayúsculas porque esto lo que genera es un componente. Lo que podemos hacer es pasárselo o directamente a app, es decir, pasar algo así como login context y llamar a provider. En este caso, esta propiedad del contexto es la que nos va a permitir inyectar los valores y dentro vamos a colocar todos los componentes que se van a situar dentro de este contexto y que por lo tanto van a poder disfrutar de todos los valores que yo inyecte a través de este provider. ¿Cómo se inyectan valores? Bueno, pues en la propiedad value nosotros podemos incluir el valor que vamos a inyectar y que por lo tanto van a consumir o van a poder consumir todos los componentes dentro de esta jerarquía, ya sean hermanos, padres, hijos o espíritus santos. Esto nos puede servir en algún punto para sustituir al estado, por ejemplo, de nuestros componentes, es decir, y tener un estado más genérico que vaya subiendo de arriba abajo, que podamos compartir entre componentes. Incluso en algún punto nos podría servir para sustituir a Redux, en algún caso para compartir un estado global. Como queráis, aquí libre disposición. Lo que voy a hacer es crear dentro de app un usuario, por lo tanto const user, por ejemplo. Lo voy a crear con useState. Hook, que ya hemos visto en anteriores vídeos, como podéis comprobar en nuestro canal, setUser, y lo vamos a inicializar useState a null de momento, ¿vale? Luego al consumirlo pues tendremos que tener en cuenta de si esto es nulo, no es nulo, ese tipo de cosas. Directamente le voy a pasar como valor de este contexto user, ¿vale? Repito que todos los componentes que se encuentren dentro de esta jerarquía, dentro de este contexto, van a poder acceder al valor de este user. Luego lo complicaremos un poquito más sacando este provider, digamos, a otro campo aparte. Voy a crearme también un metodito, ¿vale? Que voy a llamar change user, por ejemplo. Y lo que va a hacer es comprobar si existe el usuario, ¿vale? Si existe el usuario, en ese caso lo que va a hacer va a ser llamar a setUser con el hook y ponerlo a nulo, cambiar de nulo a usuario.
Y si no, pues lo que voy a hacer va a ser lo contrario. Else, lo que voy a hacer va a ser un setUser y voy a pasar un objeto con nombre, por ejemplo, e email. Mi email corporativo, mario@gmail.com. Ahí lo tenéis, por si me queréis mandar cosas. No me mandéis porque seguramente al pobre que tenga este email pues le llegarán mierdas varias. Entonces este método lo vamos a poder lanzar de donde queramos. Por ejemplo, voy a crear aquí un botoncito, ¿vale? Y este botón es el que va a lanzar el metodito este. Button, cambia, por ejemplo. Y voy a lanzar el método. Aquí en su onClick le decimos que lance el método, lo he llamado changeUser. Cosas en castellano, cosas en español, en inglés, esto es una cachondeo. Vale, cuando puse este onClick me va a comprobar si este usuario existe. Si existe me lo va a poner nulo, si no existe me lo va a poner, digamos, me va a dar valores a ese usuario. Vale, ahora vamos a crear componentes que nos permitan interactuar con este contexto. Ya veréis que es muy fácil. Por ejemplo, voy a crear un componente, voy a crearme una carpetita components, por eso de tenerlo un poquito organizado. Voy a crear un componente que se llame detalle.js que me muestre simplemente el detalle del usuario logado, simulando que estamos logándonos. Bueno, pues me creo la función detalle. Aquí de momento no voy a recibir las props ni nada y que no se me olvide, que luego se me olvide y me da mucha rabia, exportarlo. Export default, detalle. Lo que vamos a intentar aquí, ya digo, es primero interactuar con el hook useContext, ¿vale? Por lo tanto lo voy a importar y recuperar del contexto los datos con los que estamos trabajando, o por lo menos los datos con los que vamos a trabajar. useContext from React. Ahí lo tenemos, ¿vale? React, vale, fijaos, para utilizar este useContext tiene que estar en un fichero aparte, es decir, tendría que estar algo exportado, por lo menos este contexto que yo estoy creando aquí, para luego poder utilizarlo desde fuera. Si exporto tal que así, export const, tendría que quitar aquí el default app, este tipo de cosas, y aquí ya perderíamos lo que es la individualidad o la indivisibilidad, si pudiéramos decirlo de esa manera, de lo que es este componente. Entonces voy a dejar el export default aquí solo para la aplicación y me voy a llevar este contexto a un fichero totalmente aparte. Entonces lo saco de aquí y voy a generar dentro de src, por ejemplo, un nuevo fichero que se llame login provider, al que luego le pondré más cosas. JS, exporto aquí la constante login text, ¿vale? Y lo me falta por importar React from React. Ahí está. Export const. Vale, el login context lo tenemos de esta manera. Entonces ahora en app vuelvo a importarlo. Import login context from y el ficherito se llama login provider. ¿Vale? Luego trabajamos sobre él. Aquí ya tenemos el login context y en el otro lado lo voy a importar igual. En detalle JS lo importo igual. Login context from. En este caso salgo una hacia arriba, login provider. Ahí está. ¿Cómo utilizamos este login context? Pues muy fácil. Llamamos al hook useContext, le pasamos el contexto con el que vamos a trabajar y esto nos va a devolver el valor exacto que nosotros estemos proveyendo en este contexto. Es decir, si nosotros aquí en app.js le estamos pasando el valor del usuario, aquí en detalle va a recibir el valor del usuario. Vamos a probar. Voy a hacer un return de lo que sea, un JSX, div, y vamos a mostrar en un parrafito primero el nombre, pues accedemos a user.nombre y accedemos a el email, user.email. Vale, vamos a probar. Lo primero que tengo que hacer es detalle, ponerlo dentro de app.js, pues por lo que sea, para que se vea el componente, ¿vale? O sea que aquí dentro introduzco detalle, que se autoimporte arriba o que lo importamos a mano, ¿vale? Esto se ha autoimportado aquí arriba y ya lo podemos utilizar. Ya tenemos la estructura en la que tengo un contexto en el cual estoy proveyendo de ciertos datos, un objeto que va a ir cambiando. Ese objeto puede ser accedido desde cualquiera de los componentes que esté dentro de esta jerarquía. Podríamos montar más. De momento voy a hacer que se acceda desde detalle. Y en detalle lo que estoy haciendo simplemente es mostrar el nombre y el email de esos datos que estoy sacando del contexto. Si nos vamos a la página,
¿vale? Me dice que el login provider, vale, vamos a exportarlo tal que así en el login provider. Bien, vamos a cambiarlo bien, ¿vale? Voy a traer aquí la constante y luego, para no tener problemas, export default login context. Upa, vaya lo que ha salido, login context. Vale, reviso en app.js. En app.js me estoy trayendo el login context, perfecto. El use state no lo he importado, por lo tanto lo importo. Como es de React, lo importo aquí arriba. Use state. Vale, y si no me falta nada, a ver, que no me he traído, nombre. Vale, fijaos, esto sí que es interesante porque ahora mismo, por ejemplo, y este error sí que, bueno, está bien que nos aparezca, nombre es nulo. ¿Veis? Este nombre es nulo, por lo tanto, todos estos datos que aparecen aquí, todos estos datos que nosotros tenemos en el componente nombre, va a ser null.nombre. Bueno, yo quiero que eso no dé ese error o no dé ese problema, cuanto menos. Entonces lo que vamos a hacer es meterlo todo dentro de un condicional. Voy a intentar colocar todo esto de manera condicional, ¿vale? Lo podemos hacer de muchas maneras. Lo más sencillo quizá es mirarlo aquí, if user, ¿vale? Poner aquí una variable, por ejemplo, resultado, ponerla a nulo. Y en este caso, si existe el usuario, ¿vale? Si existe el usuario, devolver todo este código JSX. Si existe el usuario, resultado será igual a todo este código JSX que voy a incluir aquí. Y ahora simplemente aquí retorno la variable resultado o con nulo, ¿vale? Si el objeto es nulo, perdón, si el contexto es nulo, o con el resultado en caso de que sí que exista el usuario, ¿vale? Comprobamos. Aquí vemos que aparece el botón de cambia y si le damos al botoncito de cambia aparece el usuario, es decir, quiere decir que el componente detalle está accediendo a esos datos cuando en el componente app estamos asignando o desasignando el valor del usuario. Bastante espectacular. ¿De dónde podemos ir? ¿Hacia dónde podemos ir con esto? Bueno, pues podemos ir a organizar un poquito esto mejor. Fijaos, quizá aquí en app queda un poquito raro andar metiendo el login context provider, etcétera, etcétera. Y además, una de las cosas malas es que solo podemos modificar el usuario desde el punto en el que se encuentra el usuario, es decir, definido en app. Yo ahora me gustaría sacarlo a un provider, a un componente aparte, por eso he llamado a esto login provider, para poder empezar a trabajar a partir de aquí. Entonces, fijémonos. Voy a cambiar este por default y voy a crear aquí un componente que se va a llamar login provider. Este componente es importante que dentro de las props que recibe vayamos a recibir las children. Lo que vamos a hacer es envolver con este login provider a todos aquellos componentes dentro de app que queramos incluir dentro de nuestro contexto, ¿vale? Va a ser algo de este estilo. Fijaos, voy a retornar el componente, algo así, y lo que voy a hacer es pues coger el login context que tenía antes, ¿vale? Llamar al provider y dentro meter todos los children, todos los hijos. Fijaos qué va a pasar con esto. Exporto por defecto, export default login provider y cosas que tengo que cambiar. Ahora mismo en app.js ya no puedo tener el login context porque lo tengo aquí utilizando en el login provider, sino que puedo coger aquí en vez de este login context y pasar el login provider. Ahí lo tengo. Esto ya viene incluido con el contexto y con toda la pesca, ¿vale? Ya viene incluido con todos los extras. Me sobra este login context, me quedo con login provider y en el otro lado ahora también veremos cómo modificarlo, ¿vale? De todas maneras, también me tengo que llevar esto. Quiero incluir dentro de ese provider directamente tanto la gestión del usuario como los posibles cambios que se puedan hacer sobre su usuario. Entonces corto, me lo llevo. Y en este componente login provider que hemos creado, pues lo incluyo. Me falta importar useState arriba. useState. ¿Vale? Ya lo tengo, el change_user funcionaría, y aquí, pues ahora mismo, otra vez le voy a pasar a este provider como su value, el user. De esta manera lo que he hecho ha sido sacar toda la gestión de lo que es el usuario, el provider y la generación del contexto a un fichero aparte. Tendría ya mi propio provider que yo podría utilizar para dar contexto a cualquier jerarquía dentro de mi aplicación. ¿Vale? Voy a quitar de momento este botón para que no dé error. Y ahora este detalle debería poder seguir recibiendo este contexto. Pero eso sí, ¿cómo se lo hago llegar? Bueno, pues una forma sencilla de hacer llegar este contexto es directamente aquí crear nuestro propio hook, ¿vale? Nuestro propio hook personalizado. Voy a crear un hook al que voy a llamar use
en este caso lo voy a llamar useLoginContext. useLoginContext, ¿vale? De esta manera lo que voy a poder hacer es crear aquí una pequeña funcioncilla, la cual va a llamar dentro al propio useContext. Yo voy a retornar la llamada que ya se haría dentro del componente donde yo voy a consumir esto. Bueno, pues simplemente llamo a useContext, que es lo que se haría desde el propio componente, ¿vale? Y en este caso le paso el loginContext. Cosas que hay que hacer aquí, bueno, pues tendremos que exportar esto para poder utilizarlo a la larga y también exportar el login provider, ¿vale? O sea que vamos a ver cómo hacerlo y vamos a ver cómo consumirlo. Vamos a exportar aquí este, ¿vale? Y vamos a exportar aquí la función también, así que para las pruebas me sobra el export default. Únicamente en app, para solucionar esto, este login provider lo metemos entre llaves y ya me estaría recuperando, ¿vale? De todo lo que estamos exportando en login provider, me quedo solo con el componente. Por lo tanto, ya estaría exportando de alguna manera la posibilidad de utilizar este hook dentro de cualquier componente, por ejemplo en detalle, ¿vale? En detalle ya no necesito esto, tampoco necesito el useContext porque simplemente importando lo que sería el hook que me acabo de crear, from .login provider, puedo traerme mi hook personalizado, useLoginContext, ¿vale? Y en vez de lanzar esto aquí con el useContext, pues le lanzo el useLoginContext. Y ya viene incluida, fijaos, si me meto dentro de useLoginContext, ya viene incluida la llamada al useContext sobre este contexto. Por lo tanto, este contexto no sale de este fichero. Yo lo utilizo a partir de este hook personalizado que me acabo de crear. Y en el detalle, pues ya debería tener acceso a este usuario. ¿Vale? Evidentemente no tengo el botón, ¿vale? Por lo tanto no sale nada, o sea que mierda de prueba, pero si en el login provider, cuando yo gestiono, cuando creo el usuario, pues creo uno por defecto, ¿vale? Rollo nombre Pepe, email pepe@mail.com, ¿vale? Pues por ejemplo sería una opción. Lo guardo y ahora ya el detalle sí que recibe esos datos, sí que recibe ese contexto. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, pues podríamos intentar también crear otro componente formulario desde el cual se modificasen los datos de ese contexto, es decir, otro componente hermano del detalle que nos permita modificar los datos y utilizar este change user. Lo que sí que voy a hacer es que en el change user lo voy a cambiar un poco, es decir, ya no me vale esto de aquí del change user normal, sino que le voy a intentar pasar el nuevo usuario. Para luego cuando haga el set user, ¿vale? Le pase directamente el nuevo usuario, ¿vale? Con los datos que yo quiera pasar. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues de igual manera que estamos generando aquí un contexto para pasarle valores de tipo objeto, en este caso el user, yo puedo generar otro contexto anidado que me permita pasarle los valores de la función para modificar el usuario. Fijaos, me voy a crear otro contexto, const login change context, por ejemplo. Me creo el contexto, aparte del otro, claro, create context. Me voy a generar también su propio hook para luego poder consumirlo desde fuera. Const use login change context. Muy largo el nombre del método. Vale, ahí lo tenemos. Retorno lo mismo. Return use context. Así me evito de usar use context fuera de lo que es este provider. Login change context, ya lo tengo, y ahora lo utilizo aquí abajo. Es decir, puedo anidar todos los contextos que yo quiera. Login change context, el provider, es decir, lo que provee los valores, ¿vale? Esto lo corto y lo coloco aquí abajo, envolviendo a todos los hijos, y lo que voy a hacer es pasarle el valor que me dé la gana, en este caso la función, ¿vale? Yo le puedo pasar cualquier valor, le puedo pasar una función, le puedo pasar un objeto, le puedo pasar lo que yo quiera. Ahora mismo, fijaos, estos hijos, sin tocar nada en app, todos los que estén aquí dentro pueden acceder realmente tanto a la función como al usuario, ¿vale? Como aquí ya no utilizo useState, lo voy a quitar. Todos los que estén aquí dentro pueden acceder tanto al user como al change user. Bueno, pues vamos a hacerlo. Por ejemplo, voy a crearme un componente formulario. Y en este componente formulario, pues simplemente vamos a crear un componente normalito, función formulario, que retorne pues una pequeña estructura de formulario, rollo form. Aquí vamos a poner un div con una label
en el que ponga nombre y un input que sea para el nombre, ¿vale? Creamos otro div. Ahí está. Vaya efecto especial, email. Y este para el email. Un botoncito de tipo submit. Y le voy a decir que este formulario, cuando detecte su evento en submit, lo que va a hacer va a ser lanzar una función handle submit que ahora definiré dentro de este formulario. Vale, muy fácil porque esto es definición de funciones, no tiene mucho más misterio. Handle submit. Me creo la función, triqui trucutru. Ahora lo único que tengo que hacer es guardar dentro de algún sitio pues el estado del formulario para luego poder pasárselo al contexto, ¿vale? O sea que primero lo que voy a hacer es guardar el valor del formulario, me traigo useState para guardar esos valores, from React, how pronunciation, y lo que voy a hacer es pues eso, crear un nombre, setNombre. Esto va a ser igual a useState, la llamada al useState, vacía. Y lo mismo, pero para el email. Set email. ¿Vale? Llamo a useState y ahí lo tengo. En este caso, tanto el nombre como el email voy a hacer que se cambien en función de los campos de texto. Es decir, aquí el onChange del primer campo de texto será una llamada con evento, le poneré a secas, a setNombre, en el cual le voy a actualizar ese nombre con lo que me devuelva el evento.target.value. Lo pondré, ¿vale? Es decir, cuando yo modifique este campo de texto, ese valor se va a guardar dentro del estado este que he generado aquí. Lo mismo para el otro. Copio y dentro de este campo de texto, tal que así, hago el set email con e.target.value. Ya lo tengo. ¿Vale? Aquí le voy a poner enviar para que se vea el botón, por lo que sea. Entonces, se supone que cuando yo aquí haga submit, ya tendré los valores tanto de nombre como de email. Voy a utilizar el contexto. Fijaos, voy a importar de mi login provider, es decir, de este fichero, la función que en este caso me va a devolver, o el hook que me va a devolver la función changeUser, que luego yo voy a poder utilizar. Aquí, o donde quiera dentro del componente, me traigo la función changeUser, que la estaré sacando del use login change context. Vuelvo a lo mismo de antes. Esta funcioncilla internamente ya está llamando a useContext contra el contexto este que estoy inyectando, por lo tanto estoy recuperando el valor. Este changeUser debería ser la función. Si aquí llamamos a la función changeUser, le pasamos un nuevo objeto con el usuario nuevo que se va a insertar, pues le puedo pasar un objeto con el nombre y el email. Puedo hacerlo así directamente porque el nombre de la variable es igual al nombre de la clave y aquí igual, el nombre de la variable es igual al nombre de la clave. Por lo tanto, espero que utilizando este contexto y en este caso utilizando la función que modifica el usuario, desde el formulario voy a poder utilizar o voy a poder cambiar este contexto. Más que nada porque en app ahora tengo que incorporarlo. Ahí está. Y todo queda dentro del mismo provider, que es donde estamos inyectando, digamos, los valores a partir de una serie de contextos. Vamos a probar, a ver por dónde van los tiros. Formularios not defined, no se ha importado aquí arriba. Muy bien, Mario. Import formulario from. Vale. Y lo mismo, pues, el export default, que es que me lleva los demonios. Ponedlo siempre, amiguitos, antes de nada, porque es que si no, luego pasan estas mierdas. Queréis romperos la cabeza contra la pantalla, cosas así. Pero yo no soy un tío violento, yo soy un tío tranquilo. Ahí tenemos el formulario, ¿vale? Voy a refrescar por si acaso. Voy a poner otro nombre, mario@gmail.com. Cuando le dé al botón enviar, se actualiza. Lo que pasa es que fijaos que lo que ha pasado es que se ha refrescado la página, así que se ha visto el cambio. Lo único que tendremos que tener aquí en cuenta es que a la hora de gestionar este formulario, en el formulario hacer el event.preventDefault para que no actúe como a él le dé la gana, sino como yo quiera, que es lo que busco en un ordenador, que haga lo que a mí me apetezca. ¿Vale? Así que voy a cambiar esto y voy a poner event para que quede más claro. Paramos, digamos, la funcionalidad por defecto del submit del formulario y ya hacemos lo que a nosotros nos dé la gana. Entonces, fijaos, si yo aquí pongo Mario y Mario@gmail, si a ti no la arroba, enviamos y se actualiza lo que es el otro componente. Por lo tanto, se actualiza el contexto y nosotros podemos pasar la información de un sitio a otro.
Entonces creo que es un uso muy interesante que se le da a los contextos y sobre todo un uso muy interesante que le podemos dar ahora con los nuevos hooks use context. Y creo que pasándoselo además desde, pues eso, un provider personalizado, como hemos hecho aquí, con el use login change context y el use login context muy difícil todo de pronunciar hoy, creo que le podemos sacar mucho partido, ¿vale? Así que amigos, empecemos a transmitir información entre padres e hijos, mantengamos una familia unida y bueno, que en las reuniones familiares, navidades y ese tipo de cosas, pues no haya rencillas y nosotros podamos utilizar un contexto para comunicarnos entre todos, ¿eh? ¿Habéis visto? Qué mierda de analogía. Bueno, pues espero que os haya servido, no esto último, sino todo lo anterior. Disfrutad, cuidaros, nos vemos, hasta luego.